Página en Blanco es el nombre de este programa del canal Radio Huellas de Pedro Buda II. Bienvenidos a un nuevo episodio de Página en Blanco. Mi nombre es Walter Rotella y este episodio va durante el sábado 5 de septiembre de 2020 desde Montevideo, Uruguay. El canal Radio Huellas de Pedro Buda II está en iVoox. Hoy compartiremos algunos audiolibros de creaciones literarias de algunos de los entrevistados que nos visitaron en lo que va de este año 2020. El programa Página en Blanco podés escucharlo directamente en tu computadora accediendo al blog Nuestras Huellas en la Era Digital. En el mismo sitio podés escuchar todos los episodios y leer informaciones sobre cada uno de ellos. En la segunda parte del episodio compartiremos la entrevista mantenida con el escritor limeño César Julio Virués Villafane. Él accedió gentilmente a charlar con nosotros y contarnos sobre sus poemas como cuentos, escritos y publicados recientemente. Nos resulta interesante destacar que este escritor nos contó su hermosa experiencia de volver a escribir después de varios años de interrupción en su escritura. Y ello nos muestra que siempre es interesante retomar el arte, el oficio, la actividad de escribir. Nos mostró sobre la importancia de esta actividad a fin de dar a conocer algunos aspectos que los medios tradicionales dejan escapar. Tendremos ahora la oportunidad de escuchar uno de los poemas titulado Página en Blanco de la escritora uruguaya Ana Lucy Díaz Tauber, el cual lo escuchamos de la propia voz de su autora. Una página en blanco es el mar donde un barco va descubriendo playas con sus arenas blancas para irles dejando como un dulce regalo ese placer del alma de ir soltando palabras. Cada página en blanco es un mundo buscando que se extiendan las alas, dando en vuelos la calma. Escucharemos a continuación el poema Sí, en la voz de su autor, Rodrigo Villalba Rojas. Es un escritor e investigador de Formosa, Argentina, sobre el cual hemos tenido la oportunidad de conocer a través también de su voz en una entrevista mantenida en un episodio anterior. Los invito a escuchar el poema Sí. Soy Rodrigo Villalba Rojas y a continuación voy a leer un poema de mi autoría, titulado Sí. Que una mañana cualquiera, como eran todas, ella me raptaba sencillamente del sueño, índice y pulgar, la mano atenazada sobre el dedo mayor del pie, y cielo, mamá, con un gesto mínimo y perenne, me hilaba el mundo, con el cordón de su brazo. Cielo, me raptaba del teorema confuso, de la nebulosa continua, me invocaba en una voz, evocaba con un signo, cielo, mi regreso. Y yo, ya senil o cercenado, tendré décadas hachazos sobre los hombros, y aunque el cuerpo a tierra, derrotado, cielo. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos el poema del poeta uruguayo César García Pérez, titulado En un sorbo de café, autor también que hemos escuchado en algún episodio anterior.
En un sorbo de café. Yo me bebí tu presencia en un sorbo de café, en unos segundos antes que naciera el día después. Yo saboreé tu ternura en una noche encendida, en que dolores de heridas quedarían para después. Y bebí tu piel desnuda en un sorbo de café. Un recipiente de almohadas y sábanas envolventes te metieron en mi mente siempre antes del día después. Y me bebí tu pasión en un sorbo de café. Ahora me complace presentar el poema de la escritora formoseña Liliana Robles. Ella reside en Corrientes y el poema se titula La Tierra del Olvido. Debo destacar que la voz que vamos a escuchar es de la escritora y docente de la ciudad de Empedrado, Corrientes, Evelyn Bochle. La tierra del olvido. Acá lo llaman Campo Santo, para mí es el infierno. Cruces rotas se esparcen, el aire denso me aplasta, me detiene. Miro el reloj, las 3 en punto, es la hora de la Santísima Misericordia. Acá todo es olvido. La compasión murió hace tiempo con el que las cuidaba. Pienso en las almas que alguna vez fueron sangre, no las recuerdo. Ahora quedan cruces podridas, negras, descuartizadas. Solo olvido, silencio, acá, después de la curva, donde el monte no quiso llegar. Cerrando esta parte del episodio, les dejo un texto del escritor César Julio Virués Villafane, titulado Si yo fuera poeta, leído por su propio autor. Si yo fuera poeta. Si yo fuera poeta, espero serlo algún día. Podría detener los huracanes con solo un soplo de versos. Elegiría los matices del arco iris para vestir los otoños y danzaría a orillas del mar con los delfines y las gaviotas, zigzagueando sobre las olas matutinas que conocen nuestras voces. Si yo fuera poeta, construiría un palacio en medio del desierto y lo cubriría con árboles, ríos, montañas y playas, y al final del día dejaría que bajen las estrellas a descansar en la arena o en el césped donde tiendo mis palabras desprendidas. Si yo fuera poeta, nacería otra vez, pero cerca de tus naranjos, de tu morada y de tu patria. Agarraría la guitarra y la volvería mágica en mis dedos para que sientas entre sus cuerdas las notas de mis latidos. Te besaría una y otra vez como se besan las palomas, aun si el viento apremia o la lluvia acampa en nuestras miradas. Si yo fuera poeta, tocaría cada puerta para entregarles una rosa del color que quisieran, y buscaría ser viento para repartir a todos el perfume de un poema. Yo sé que no lo soy, pero si lo fuera, encendería una fogata en cada pueblo y llegaría cantando para descansar en los brazos de mi amorosa. Respiraría con su aliento y palparía sus sueños con mis insomnios y mis deseos. Rubricaría en cada paradero mi nombre y el de ella, hasta desterrar los miedos, los prejuicios y los olvidos. Crearía una bandada de ilusiones para que vayan por el cielo saludando con sus alas de colores, hasta dormirse
en las blancas alamedas. Si yo fuera poeta, amada amor, detendría el tiempo y dejaría que vaya más lento que otros días, al ritmo de nuestros alegres pasos. Me dejaría morir en la vía láctea de tu pecho, tan lleno de universo, de auroras y de serenatas que van saliendo desde el alma. Me columpiaría en las ramas de la vida y de los bosques para verme reflejado en el río con la luna llena de compañera. Si yo fuera poeta, escribiría todos los días una historia de amor para tatuarlas en tu sonrisa cada vez que salgo a la calle y voy saludando a la gente sencilla y buena con mis manos levantadas. Y te buscaría para llevarte las estaciones con mis cristalinos sentimientos. Si yo fuera poeta, estaría siempre a tu lado, amada mía. El programa Página en Blanco podés escucharlo directamente en tu computadora accediendo al blog Nuestras Huellas en la Era Digital. En el mismo sitio podés escuchar todos los episodios y leer informaciones sobre cada uno de ellos. Hoy charlamos con un escritor, un poeta de Lima, Perú. Él nació en el año 67 del siglo XX, trabaja desde los 23 años en la construcción y publicó hasta la fecha 2 títulos de poesías. Recuerdos que caminan, editorial Pasacalle 2018, y además Con las manos despiertas, editorial Pasacalle 2019. Es interesante mencionar algunos de sus títulos compartidos en la red social Facebook. Primero mencionaré los poemas: No me llames indio, Los continentes, Piel de poemas, Los manglares. Por otro lado, leo los títulos de algunos de sus cuentos: Unas flores y un poema, En el acantilado, Sorpresas que da la vida. Podría seguir, pero damos pasos a esta entrevista con el escritor César Julio Virués Villafane. Bienvenido a Página en Blanco, César. Buenas tardes, Hugo. Walter Hugo. Cierto, tengo 2 libros publicados, Recuerdos que caminan y Con las manos despiertas. Son recientes, es muy interesante. Al presentarte mencioné que naciste en Lima. ¿Aún vives en esta ciudad natal? Así es, vivo en Lima, todo el tiempo he vivido en Lima. Tengo 53 años. Uh-huh. Sí. Y entonces, ¿esta ciudad te inspira entonces a crear? ¿Qué cosas te llevan a crear tus poemas o tus relatos? Porque te llevas bien con la poesía como con el relato. Muchas gracias. Fíjate que mis padres son de la sierra y cada año desde pequeños nos llevaban a la sierra y parte de mis poemas son relacionados con el paisaje, con las plantas, las costumbres de los pueblos donde ellos crecieron, vivieron y, uh-huh. Y otra gran parte es de acá, de la capital, de Lima, ¿no? Tanto los relatos como los poemas. Ajá, ajá. ¿Y qué cosas te mueven más? ¿Qué cosas te llaman más al momento de crear? ¿Hay una cosa que te llame a escribir cuentos y otra a escribir poesía? ¿Cómo es tu proceso creativo? Bueno, fíjate que yo desde muy pequeño me gustaba escuchar historias de parte de los abuelos, de los tíos, de las personas mayores. Y luego también en el colegio me empezó a gustar la poesía, pero más me inclinaba por la poesía romántica. Yo creo que por ese lado es donde más me siento bien cuando escribo. Y sobre los relatos también es variable, sobre la vida cotidiana que sucede en la ciudad,
que sucedió en el campo o creaciones que uno va teniendo en el momento de la inspiración, ¿no? Claro, claro. Pero entonces mencionabas recién que había una costumbre hay una cuestión de tradición oral de contar, ¿no? Es decir, de niño tú recibiste eso de escuchar los cuentos orales, ¿no? Era muy común, que hoy quizás no se da tanto. Muy cierto eso, se ha perdido esa costumbre de contar a los niños, a los chicos. En esos tiempos en que yo crecí y me iba al pueblo de mis padres, muchos de mis primos y personas mayores tenían esa costumbre y como que te atrapa, ¿no? Y sobre todo si son de misterio, te atrapa y uno quiere más y más, pero ahora se ha perdido, ya no se cuenta así de esa manera. Claro. Pero quizás también tenga que ver, digo, yo me acuerdo de mi niñez, más o menos tengo la misma edad, y que la radio era una cosa que estaba, pero la televisión estaba todavía, faltó mucho tiempo hasta que llegó la televisión a mi ciudad natal, y entonces por eso las reuniones eran muy importantes, los encuentros, y ahí surgían estos cuentos orales, es decir, que no estaban escritos, sino que la gente los conocía o iba inventando sobre la marcha. Quizás te parece que eso se fue perdiendo porque estamos bombardeados por medios de comunicación que un poco están impidiendo que se desarrolle esa cultura oral que teníamos antes. Claro que sí, se está perdiendo bastante. Fíjate que cuando era pequeño también y nos reuníamos en casa, nosotros éramos 9 hermanos. Nos reuníamos con papá y mamá y éramos ya 11. Y después de la comida o en pleno almuerzo, dominical sobre todo, había las historias. Los hermanos mayores, tengo hermanos mayores que contaban sus historias, sus anécdotas, lo que habían leído, y los menores, nosotros parábamos el oído, parábamos la oreja y escuchar y nos nutríamos, ¿no? Mi padre también, que le gustaba narrar sus anécdotas en el colegio. Perdón, él no estudió, sus anécdotas en su pueblo, sus anécdotas en el trabajo y todo eso. Y fue muy enriquecedor, de verdad. Claro, que eso se va perdiendo, ¿no? Es decir, pero ahí también creo que se desarrollaba un tipo de creación, porque uno quizás tenía una vida o un hecho que contar, pero en el momento mismo de contar se iba creando. Quizás hoy lo hacemos en forma escrita, pero eso era una costumbre que se fue perdiendo. Y quizás sí, eso también nos gusta a nosotros, ¿no? Sí, exacto. Como anécdota yo te cuento de que yo tengo una hija, desde pequeña yo le contaba historias, pero no las historias, bueno, al comienzo las historias que nosotros conocemos de los cuentos que hemos leído de él, pero luego empezaba a crearle historias así, creadas por mí mismo, ¿no? Entonces de una cosa pasaba a otra y todo iba surgiendo de momento, entonces eso también le iba despertando la imaginación. Casi ahora no contamos cuentos a los niños y eso es muy importante. Claro, sí, eso hace la diferencia. ¿Cómo surge tu escritura? ¿En qué momento decidiste que querías o necesitabas plasmar sobre la página en blanco algo? No me refiero al publicar, sino en qué momento comienzas a coleccionar eso que escribes, a darle la importancia. Sí, ya. Fíjate que te voy a contar, en la época del colegio, cuando cursaba el 3er año de secundaria, me fue interesando más la literatura, la lectura y la poesía, ¿no? Me gustaba leer a los poetas españoles, en ese año me enseñaron, ¿no? Y luego cuando pasé a 4 de secundaria, que era la literatura peruana, me encantó mucho más, porque era una poesía libre que uno
iba tejiendo, ¿no? En cambio, en la época de la poesía española era con rimas y métricas y todo eso. Un poquito más tedioso. Pero cuando ya se convirtió la enseñanza de la poesía libre, me gustó más. Y por eso es que yo hago la poesía libre. Ahora, fíjate que en tercero de secundaria empecé a hacer mis pininos como poeta. Y hacía cartas para mis amigos, que ellos se lo llevaban a sus enamoraditas, sus noviecitas de otro colegio de mujeres, porque yo estudié en un colegio de varones. Y bueno, me pedían eso y creo que eso también me ayudó bastante a poder ir desarrollando mi escritura y mis ganas por el amor a la poesía, ¿no? Luego... Tú sabes que... Dime. Sí, que a muchos de los poetas con los cuales he tenido la oportunidad de charlar en este espacio, me han comentado anécdotas similares, donde los amigos le pedían ese tipo de cosas. Es interesante eso. Sí, ¿no? En esa edad de la adolescencia. Exacto, fíjate que yo también he conversado con muchos amigos, escritores, poetas, y me cuentan casi lo mismo, ¿no? Que les nací así, de esa manera. Y es muy curioso. Sí. Y yo continué escribiendo hasta los 23 años. Y luego a los 23 años, cuando entré de lleno a trabajar en lo que es construcción civil, dejé por completo la escritura, la poesía. Claro. Sí, lo dejé por un lapso de 25 años. No escribí ni un verso. Ah, mira. Sí. Y a raíz de una celebración del Día del Padre, mi hija me dice que le escriba unos poemas, porque yo le había contado que yo escribía poemas. Me dice: papá, escribe unos poemas para mi papá, ¿no? Y luego lo publicas en el Face. Y yo no tenía cuenta del Face, no tenía nada de eso. Y yo te lo creo, papá, y te ayudo a que lo publiques, me dice. Qué bien. Sí, y así lo hice el poema, gustó a algunos contactos que me creó. Mi hermano mayor me animó, que es escritor, me animó a continuar. Me dice: todavía tienes ahí la pasta, me dice, y así que hazlo, continúa. Hice mi segundo poema y gustó más. Y desde entonces, desde el 2015, sigo escribiendo en el Facebook. Es decir, que fue por una iniciativa de tu hija que volviste a empezar, retomaste la actividad. Mira qué interesante. ¿Ricardo es tu hermano, puede ser? Sí, Ricardo es mi hermano. Ah, que él tiene la editorial, entonces se lleva adelante la editorial que sacó para la revista y demás, ¿puede ser? Claro, sí, él es el que me animó incluso para sacar mi libro. Claro, qué bien. Recuerdos que caminan es un libro de poemas. ¿Qué temática es la que más abordas en ese libro? La romántica. Ajá. Sí, hay de protesta también. Sí, amor a la naturaleza, al mundo. Pero más al amor a la mujer. Ajá. Porque era una de las preguntas que te iba a hacer, que era, mencionas en algunos de tus textos una preocupación, me parece a mí, por la naturaleza. Y entonces te iba a preguntar, por ejemplo, específicamente sobre un poema, Unas flores y un poema que no habla de naturaleza, sino que es un texto que compartiste en Facebook, que me gustó mucho. ¿Qué puedes decirme sobre este texto, que lo has compartido recientemente? Es interesante la historia que se narra allí. Ay, muchas gracias. Sí. Fíjate que es un poema que va surgiendo de comparar la naturaleza con la persona, ¿no? Me gusta que, o sea, yo soy muy creyente de que nosotros
nos convertimos en naturaleza en algún momento, o en algún momento fuimos naturaleza. Entonces amarnos a nosotros mismos es amar la naturaleza, o viceversa, amar la naturaleza es amarnos a nosotros mismos. Yo parto de esa temática, de que la madre de todos nosotros es la naturaleza. Sin la naturaleza no somos. Y a partir de allí vas creando, hay una relación muy especial, es decir, por eso me interesaba, me pareció a mí, lo intuí, pero no estaba seguro, y por eso la pregunta, una relación importante con la naturaleza. No todo el mundo tiene esa relación, más de la zona de donde tú naciste, por lo menos no pude llegar, en enero estuve en la zona de Bolivia, pensaba llegar a Perú y el mal de altura me hizo dar vuelta atrás, pero me di cuenta de la importancia que tiene el concepto de la Pachamama, de la naturaleza, la necesidad de agua que hay en la zona de Bolivia, que fue lo que pude recorrer, y entonces el gran respeto que hay por la naturaleza, por los recursos naturales, y que de repente quienes estamos en lugares donde hay accesibilidad mucho más fácil del agua, no lo tenemos en cuenta. Entonces no cabe el mismo respeto, la misma relación con la naturaleza. Por eso me llamó la atención que se repite un poco esa temática y me gustó, por lo cual quería preguntarte, justamente por eso. Claro que sí. Lamentablemente no tiene acceso al mar Bolivia, ¿no? Claro, sería lindo que todos los países tuvieran el acceso al mar. Sí. ¿Qué te lleva a escribir poesía y qué escribir un cuento? ¿Son cosas distintas o cómo es ese proceso? Bueno, siempre he hecho poesía, ¿no? Hasta los 23 y luego, como ya te comenté, desde el 2015. Claro. Ya. Lo de los relatos, los cuentos, surgió a raíz de un concurso que hubo en el pueblo de mis padres, y mi hermano Ricardo me animó a hacer un cuento. Me dice, haz un cuento, tienes 1 hora para hacerlo. Si haces poesía, puedes hacerlo, me dice. Nunca. 1 hora. Sí, no he hecho ni uno, nunca. Hazlo, me dice, vas a ver qué te sale. Y eso me animó, lo hice, él me calificó, me dijo, está muy bien, me dice. Y lo incluyó ahí al libro de cuentos. Tengo un cuento publicado en un libro de cuentos de marca. Sí. Y me dijo, me ha animado siempre él es el que más me alienta, me anima, me dice, puedes hacer relatos, puedes hacer cuentos, me dice, todo, no solamente poesía. Claro, bueno, yo me he animado recién hace poco en hacer cuentos, relatos. Claro. ¿Y te sientes cómodo? Sí, me gusta. Pensé que no me iba a gustar, pero me siento cómodo haciendo relatos. ¿No? Ajá. Porque no todo el mundo, es decir, no todo el mundo puede escribir poesía y relatos. Muchos de los escritores que tuve la oportunidad de entrevistar, algunos se consideran solo poetas y me dicen, yo no soy escritor. Es más, me dicen como una distinción entre el poeta y el escritor. Marcan una diferencia, pero hace muy poco tiempo atrás entrevisté a un coprovinciano, alguien de Argentina, y él tanto escribe relatos como poemas, y además es investigador porque es docente de literatura, un estudioso de la lengua guaraní y demás, y él me decía que sí, que se sentía cómodo en ambos, escribiendo una cosa u otra, pero no todo el mundo le pasa. Por eso la pregunta, ¿te sientes cómodo entonces escribiendo tanto el relato, que es algo muy nuevo entonces? Sí, es algo nuevo. Y poesía al mismo tiempo. Claro, sí me siento cómodo haciendo ambas cosas, ¿no? Pero algo que no entiendo es que a veces, para mí el escritor es el que escribe, ya sea relato, ya sea poesía, novelas, es escritor.
No sé, hay algunos que marcan la diferencia, por eso ponen escritor y poeta. Yo digo, pero si es lo mismo. Bueno, el poeta es escritor, pero cosa de cada uno. Para mí, el poeta también es escritor, por más que no haga relatos. Justamente, por eso yo te preguntaba, porque me parece que la visión de cada uno, la que uno tiene, es lo que te va definiendo en lo que vas haciendo. Es más, una escritora mexicana dice de sí misma y dice del acto de escribir que escritor es el que escribe, no el que publica, porque a veces puede pasar de que hay escritores que no llegan a publicar. Hablando con una escritora también coprovinciana, pero que vive en otra parte de la Argentina, todavía no ha publicado su primer libro. Sin embargo, ella escribe tanto poemas como relatos, y relatos que tienen que ver con el lugar, con cuentos regionales que tienen que ver con las leyendas regionales y demás, pero no se decide a publicar todavía porque considera que aún no está en el punto adecuado para poder compartir. Al menos eso le dicen algunos docentes. ¿Tú qué piensas respecto de eso? De ese animarse a compartir, a publicar. ¿Es necesario tener el aval de otros o unos llega un momento que dice, bueno, es el momento de publicarlo? Sí, yo creo que nada de lo que está guardado debe quedarse guardado. Debe salir a la luz. Y debe animarse. Si no tiene personas que la animan, por ella misma, ¿no? La persona misma debe animarse. En mi caso, yo no me animaba, pero no me animaba por la cuestión económica, porque cuando mi hermano Ricardo me dice, te cuesta tanto, casi me desmayo. No, es bastante. Entonces, sí. No, pero tienes que hacerlo, conocer tu cosa. Y me animé, y lo hice. Claro, bien. Te voy agradeciendo de momento este primer encuentro, esta primera entrevista, porque se nos termina el tiempo. Yo te agradezco muchísimo, César, la oportunidad que me has dado de poder charlar contigo y conocer sobre tus textos. Muchas gracias, Walter. Gracias a ti. Puedes escuchar los audiolibros de Walter Hugo Rotela González en el programa Audiolibros del canal Radio Huellas de Pedro Buda 2 en iVoox. Los temas musicales de cortina y fondo son This is a Jazz Space de Midnight North y Run One Down de Dan Lebowitz. Esto fue Página en Blanco, programa de radio Huellas de Pedro Buda 2 desde Montevideo, Uruguay.